primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Mónica, soy promotora de aquí del espacio del Camino de Tánic, a la vez que terapeuta y también profe de Qigong, que es por lo que estamos hoy aquí. La intención de hoy es explicaros en qué consiste el Qigong, de qué va este nombre raro y cómo se practica. Y después hacer, para mí la teoría está bien, pero es la práctica, que al final es esa vivencia con la que te quedas. Entonces os iré explicando algo de la charla, si hay cualquier consulta o cualquier trámite, sin problema, ¿vale? Para mí las palabras tienen un valor muy importante. Ya pues creo que es primordial conocer de dónde y qué significa Qigong. Qigong está compuesta por dos palabras que tenemos Qi, que lo traduciríamos como energía. En japonés es lo que se conoce como Ki, con K de Kia, y en hindú lo que sería el prana. Y después tenemos Kung, que lo podríamos traducir como trabajo o práctica. Por tanto, si las componemos y las juntamos, nos da una idea de lo que vamos a hacer con el Qigong, que es el trabajo o la práctica con energía. El Qigong se remonta a años de 1500, 2000 a.C. No se sabe exactamente en qué periodo se trata, pero sí que se han ido conociendo textos orientales donde ya en aquella época se conocían prácticas tanto de respiración como de ejercicios donde lo que se hacía era armonizar la energía. De lo que a raíz de todas las dinastías que han ido pasando, intereses políticos y religiosos que han habido, se han ido generando diferentes estilos de Qigong. Tenemos desde lo que es el Qigong budista, el taoísta, el marcial, que seguro que ya habéis visto, pero a lo mejor no habéis enfocado, que son los monjes del templo Shaolin. Cuando estos a lo mejor te cogen una barra de energía y son capaces de concentrarte en un punto y romperte la barra. Estas personas lo que están haciendo es Qigong. Y después tendríamos el Qigong terapéutico medicinal, que es con el que trabajamos aquí. Este estilo de Qigong lo que hace es fundamentarse en la medicina tradicional china, que si ya la conoces. Y a lo mejor no tanto, te hago una pincelada y te lo he dicho, cualquier duda me comentas. La idea es hacer un vistazo general, pero también para ponernos en contexto. A mí lo que me atrajo y me maravilla de la medicina tradicional china es ese vínculo que se ha establecido desde el primer momento con la naturaleza, como a partir de la propia observación de la naturaleza nos manifiesta y nos dice todo. Para ellos vieron como a partir cuando era la época de la cosecha y de sembrar, vieron como todo ese proceso desde el momento en que tú plantas una semilla que estaba germinando, aparece un tronco, llega a su momento máximo y después llega un momento en que este ya vuelve al punto inicial, que es la tierra, el conjunto de los minerales. Y es un ciclo constante, cíclico, que lo adaptas totalmente a lo que es nuestra vida. Desde, yo creo que se puede extrapolar absolutamente a todo. Y a partir de ellos, lo que establecieron, a partir de esta observación, establecer lo que es el ciclo de los 5 elementos, donde cada elemento lo que hacen es vincularlo con una estación del año, un conjunto de Fanfu, que serían lo que son las vísceras de entrañas, o órganos y entrañas, una serie de emociones, unos colores y demás. Lo que hace más es que en esta estación está más en auge, en este caso de estos órganos, porque tienen mayor funcionamiento. Es como su momento de protagonismo, por decirlo así. Ahora para ponernos, por ejemplo, un ejemplo, ahora estamos ya en lo que es el otoño, y si lo miramos de la perspectiva de la naturaleza, ya es una época en que vemos los árboles y esto ya se está desprendiendo de las hojas y van desapegándose de ellas. Es un momento en que ya sueltas para poder permitirte dar la bienvenida a nuevas cosas. Es un momento ya en que estás mirando más para adentro, ahí que es una estación donde hay más melancolía, porque es como ya pasas de esa fiesta loca casi que se puede decir del verano, que es ese fuego, a una parte que ya es más de interior. Y en esta está lo que es el pulmón y el intestino grueso, que toca para esta estación. Entonces lo que se hace desde el Qigong es buscar una humanización de estos elementos, trabajando a nivel de lo que son los meridianos, porque los meridianos son canales energéticos que nos recorren por nuestro cuerpo. Que lo voy a decir a lo
nosotros tuviésemos ríos de agua que nos recorren por nuestro cuerpo. Y puede ser que estos ríos haya piedras por él y haga que el transcurso de agua no sea fluido. Por tanto, este río que llega hasta los órganos o las entrañas, pues no llegue como debería llegar. Entonces, con el Qigong lo que se hace es intentar ir quitando estas piedrecitas del río para que esté fluido por los canales energéticos bien. Entonces, la intención del Qigong es buscar una armonización que no sea tanto de este cuerpo físico como lo que es la mente-corazón, que en Oriente la parte de la mente no se comprende tanto, sino se vincula más con la parte del corazón y con la respiración. La respiración, cuando nosotros venimos a la vida, es lo primero que hacemos. Es nuestro aliento vital, es lo que nos conecta con este mundo. De ahí la importancia de respirar. Es algo que tenemos de manera infinita y que no nos acordamos. Muchas veces, sobre todo, nos damos cuenta, cuando estás en esos momentos de estrés, es como... Y en el momento de parar y simplemente respirar, pero se nos olvida. Después, bueno, con el Qigong, precisamente, una de las bases es esta, de la respiración, porque es lo que nos otorga esa conciencia, ese poder estar. Entonces, la armonización que hemos dicho, para mí va tanto a nivel personal, porque evidentemente cada uno va desarrollando en la práctica a nivel interno se mueven cositas. No son ni mejores ni peores, sino que, digamos, esos bloqueos a lo mejor de pronto se pueden desbloquear y es maravilloso. Como a lo mejor simplemente el hecho de estar, que en otros momentos no te das ocasión. Entonces, bueno, cada uno durante la práctica puede ir teniendo diferentes cambios, diferentes ritmos y todos ellos son respetables. No, ninguna persona va a responder igual. Entonces, con el Qigong también, durante una clase lo que hacemos es dividirla en una parte que son los estiramientos y calentamiento para un poquito conectar, dejar las cosas fuera y estar aquí. Después empezamos con una serie de ejercicios. Después pasamos a parte de meditación, relajación y ya por último un automasaje de Tuina. Tuina, no sé si... ¿Tú seguro que sí? Bien. Tuina, como no, sorpresa, es un masaje de China donde lo que se hace es estimular los meridianos y los resonadores o puntos de acupuntura de una manera de contacto físico. Entonces también la intención tanto de la práctica del Qigong como del automasaje de Tuina es daros herramientas para que las podáis aplicar después en el día a día. Para mí está muy bien si puedes tener media hora, una hora para meditar. Sería perfecto y maravilloso, pero vivimos en un mundo, en una sociedad donde tenemos unas obligaciones con el trabajo, tenemos que coger metro, hay que cocinar y demás. Pues bueno, con la práctica ver que esto se puede extrapolar más allá y llevarlo a nuestro día a día. Yo el Qigong lo entiendo como una práctica, pero también como una filosofía de vida. Entonces, bueno, cada uno después que vaya cogiendo aquellas cosas que se puedan llevar para su día a día, con la redundancia. Por tanto, en lo que es el Qigong tendríamos una parte dinámica y otra más estática, lo que sería más yang y lo que sería más yin. ¿Conoces un poquito el concepto yang-yin? Sí. Vale. Son dos energías complementarias en las cuales una no puede existir. Ya también aparte de los órganos hay uno que es yang, que es otro es yin, porque esas energías que es como decir blanco y a veces, ¿no? Uno no puede existir sin el otro. Entonces con la práctica nos pasará lo mismo. La intención es que durante, a medida que vayamos avanzando, es implantar unas bases y unos cementos fuertes donde estemos enraizadas y a partir de ahí empezar a tocar diferentes estilos de Qigong. La idea es comenzar a trabajar con las 8 joyas, los 5 animales, los círculos de Tai Chi y después ir viendo también cómo va fluyendo y bueno, ir integrando diferentes cositas de otros estilos. Pero sobre todo teniendo muy presente que a mí me pasaba al principio cuando empezaba a hacer Qigong de que se determina que tiene que haber unas posturas, unos ángulos, una serie de cosas que al principio estás más pendiente de eso que de estar. Entonces, evidentemente, seguramente pasaréis también por ese proceso hasta que se vaya interiorizando el movimiento, pero en el momento en que te vas permitiendo
de no verlo tanto como una obligación, sino de disfrutarlo, eso va formando parte tuya. Con esto os quiero decir, mi intención es, vale, hay una serie de posturas que os las enseñaré y os diré cómo tendría que ser un poquito el movimiento y por dónde tiene que ir la cosa, pero para mí no hay referentes. Es decir, si un cuerpo, en vez de que el hombro esté recto, siente que tiene que estar más bajo, escúchalo porque tu cuerpo te está hablando y eres sabio, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Así que ese es tu movimiento. Después, evidentemente, hay personas que a lo mejor tienen una serie de limitaciones físicas y no pueden hacer lo que sería el movimiento completo. Considero que es más importante de intención que tú le pones al movimiento que de hacer el propio movimiento. Y me encuentro con situaciones a lo mejor de personas con etiquetas gordas, como es una fibromialgia o una escoliosis, y adaptar los movimientos para ellas, ver cómo no se hace el movimiento completo teórico, pero ellos ponen toda su intención como si lo estuviesen haciendo. Y eso es igual de beneficioso, como atrevería a decir según hasta qué punto no lo es más. Entonces, con esto les quería decir, lo importante del Qigong siempre decimos que nunca hay que llegar a un 100% de lo que puedes dar, sino quedarte en un 80% precisamente para poderlo disfrutar, para poder estar, para poderte permitir y poder, vamos. Entonces, sobre todo es eso, conectar, disfrutar, respirar y que se dé lo que se tenga que dar. Evidentemente, lo que os decía, si hay problemas físicos, pues se adaptan los movimientos sin problemas y cualquier cosita pues siempre lo vamos comentando. En cuanto después a lo mejor la pregunta típica, pero ¿esto en qué me ayuda a mí? ¿Qué beneficios aporta? Para mí se me hace imposible, resumiendo. Para mí es un ejercicio ultra mega completo, porque estás trabajando todos los sistemas que tenemos, desde que es el circulatorio, el respiratorio, el linfático, la postura, la respiración. Entonces, la siguiente pregunta, ¿y por qué Qigong y no el yoga o cualquier otra? Yo para mí todos son igual de válidos. Todos la esencia, si se parte desde la esencia y se enfoca por ese camino, considero que todos van a trabajar lo mismo. Lo que la manera de hacerlo te cambia. Entonces, por eso afortunadamente tenemos tantísimas herramientas para que puedas coger aquella que vaya en sintonía contigo. Yo probé diversos estudios de yoga y con el yoga no conseguí que fuera en casa. En cambio, el Qigong fue como, es esto. Pero igual que a mí es el Qigong para otra persona, a lo mejor es el Qigong yoga, es lo más como va. Entonces, bueno, no sé si tenéis así alguna duda. Vale. A mí un maestro me dijo, si quieres saber a qué sabe una pera, pruébalo. Claro. Entonces, con el Qigong, yo lo que os he hecho ahora es explicar un poquito los fundamentos y de qué va un poquito esto ligeramente. Pero lo que nos toca es la práctica, si os parece, y así realmente lo podéis experimentar y podéis saborear. Vale. Porque, sí, muy bien. Vamos a hacer un calentamiento ultra mega suave para un poco ir soltando ese cuerpo. Empezamos un poquito por el cuello, hacemos círculos a un lado, al otro. Procuramos cuando vamos para atrás inspirar, cuando vamos hacia adelante expiramos. Cuando lleguemos al centro, cambiamos de lado. Procuramos mantener la atención en la respiración. Cuando
Y vamos a coger un palo, como si tuviésemos entre nuestras manos un palo. Entonces, lo llevamos hacia nuestra columna, subimos, estiramos y bajamos, flexionando ligeramente las rodillas y manteniendo la columna recta. Y volvemos. Cojo aire, subo, estiro y bajo suelto. Una más. Cogemos aire y bajo suelto. Muy bien. Ahora vamos a ir pero hacia atrás. Cogemos y suelto, empujando. Notamos que los homóplatos salen ligeramente. Subimos y bajo. Una más. Y bajo. Vale. Me pongo de espalda. Ahora vamos a abrir un poquito. Abrimos nuestros brazos orientados y lo que vamos a hacer con nuestra mano derecha ir a tocar nuestro pie izquierdo. Toco y tiro para atrás. Volvemos. Ahora vamos al otro pie. Mano izquierda, pie derecho. Tocamos y giramos. Tiramos para atrás. Muy bien. Ahora vamos al otro pie. Mano derecha, pie izquierda. Tocamos y tiramos. Muy bien. Uno más para el otro lado. Y tiramos. Muy bien. Poquito las rodillas. Ventrículos a un lado y al otro. Cambiamos. Muy bien. Ya un poquito los pies. Hoy hacemos como pim pam. Pero claro, menos que calentemos un poquito. Vale. Al otro. Cambiamos de lado. Muy bien. Vamos a tomar la postura de chanchuan, que es como abrazado, es la base de la postura base del qigong. Para ello, lo que hacemos, juntamos nuestros pies, abrimos y vuelve a abrir. De forma que nos quedan rectos y a la misma anchura que nuestra cadera. ¿Vale? Flexionamos ligeramente nuestras rodillas, que éstas no sobrepasen nuestros deditos de los pies. Que estemos cómodas sobre todo, que no sea de eso que estés forzada. Por eso vosotros también ya iréis encontrando acá que os sentís más cómoda. Basculamos ligeramente hacia adelante, de forma muy sutil. Ponemos atención en nuestra columna y como si un dedito nos estirase por aquí arriba. Y manteniendo nuestros hombros relajados. ¿Vale? Cogemos ahora como si tuviésemos un árbol entre nuestras manos y los hombros sobre todo que queden relajados. ¿Vale? Y nos concentramos en la respiración. Sentimos como subimos y bajamos. Ahora de bajar visualizamos como unas raíces se extendiesen entre nuestros pies. Entonces, pues con el qigong lo que se hace trabajo es precisamente trabajar este enraizamiento, esta presencia. Y después iremos trabajando más adelante, buscar los puntos donde, en función como tú también te pongas, encuentras más esa presencia y ese espacio. Que al principio es como, no sé cómo es normal, ¿vale? Poco a poco el cuerpo también es ir encontrando ese punto en el que esté cómodo y esté a gusto. Pero que la base la conozcáis, ya trabajaremos, pero ligeramente. Tomamos otra vez la postura, por favor. Cogemos aire. Y conectamos lo que son nuestras manos con nuestro tate, que se encuentra como a 3 deditos por debajo de nuestro ombligo. Cogemos aire, como si nos estirase esa cuerda, y bajamos.
nuestras manos con nuestra coronilla. ¿Vale? Poco a poco, ir localizando vuestras manos en el punto, en el vértex de vuestra cabecita. Y poco a poco ir bajando por vuestras manos, que quede rozando el pelo, pero sin llegar a tocar. Y vamos a ir escaneando todo nuestro cuerpo. Y vamos a ir bajando, sintiendo nuestra frente, nuestros ojos, nuestra mandíbula, nuestros oídos. Y simplemente vamos a ir percibiendo